El autor de esta obra, Charles Gounod, fue un destacado compositor francés del siglo XIX, conocido más que nada por sus óperas y música sacra. Nació en 1818 en París y desde muy temprana edad poseía un talento enorme por la música, en especial por el piano, ya que su madre también era pianista. A pesar de que su padre quería que estudiara Derecho, Gounod decidió dedicarse a la música y entró en el Conservatorio de París en 1835, donde se enfocó más que nada en estudiar composición, y no fue hasta 1839 que recibió el Gran Premio de Roma, por lo cual se fue a Italia a continuar con sus estudios. La primera ópera de Gounod fue Safo, estrenada en 1851, pero fue su obra Faust, escrita en 1859, la que lo llevó a la fama mundial. Gounod también le dedicó parte de su vida a componer música religiosa, pero se le conoce más que nada por sus aportaciones al mundo de la ópera, donde también se destaca su adaptación de Romeo y Julieta y Mireia. Falleció en 1893 en Francia. En sus inicios, la obra era considerada poco vistosa, ya que Charles era un hombre muy religioso y percibían que se limitaba en innovaciones expresivas debido a su profunda religiosidad, considerándolo recatado. Pero fue gracias a esto que Charles quedó cautivado por el aspecto religioso de la obra de Goethe. Para que la obra fuera puesta en escena, se retrasó un año y su primer presentación se dio en el Teatro Lírico. 3 años después del estreno, en 1862, se repuso en París y fue un rotundo éxito. Charles trató el tema de Fausto como respuesta al clima general de admiración por la intelectualidad germánica que se estaba creando en Francia y que generaría la adaptación de obras de Goethe para la escena francesa. Pero también se encontraba influenciado bajo las profundas transformaciones económicas, sociales y culturales que atravesaba Europa. La obra se asentó con el paso del tiempo y conoce una larga carrera internacional que goza de una inmensa popularidad. Por ejemplo, partes de la obra han pasado a la cultura popular de Europa, así como también en una larga temporada de ópera que comenzaba en Nueva York, ha sido representada cada año durante varias décadas de finales del siglo XIX. Tratamiento, aportaciones y elementos distintivos. La principal aportación que hace Gounod a esta obra es la música. En un principio se trataba de una ópera compuesta únicamente para ser escuchada. Sin embargo, en la época era muy difícil ser reconocido como músico, por lo tanto el autor optó por acompañarla de la actuación. La música está compuesta de tal manera que los instrumentos describen las interacciones de los personajes y la voz complementa estos instrumentos. Es decir, se utilizan recursos musicales específicos para cada relación de personajes, que se repetirán según avance la obra. Un ejemplo de este es el encuentro entre Fausto y Meristóteles en el jardín durante el acto 3. Este mismo motivo musical aparecerá en el acto 5 durante el reencuentro de Margarita y Fausto en la cárcel. La ópera se centra en el amor entre Fausto y Margarita, añadiendo elementos de pasión y redención. Los elementos distintivos incluyen la caracterización más detallada de Margarita y la simplificación de ciertos aspectos filosóficos, lo que la hace más accesible para el público general. Pero la esencia del conflicto entre el deseo humano y las consecuencias de la búsqueda del conocimiento supremo se conserva intacta. Nuestros personajes son Fausto, personaje principal, que normalmente está representado por un cantante en tono tenor. Después a Mefistófeles, el diablo, que va a estar representado por una persona en tono bajo. Después tenemos a la hermosa Margarita, que va a estar actuada por una cantante soprano, y Valentín, que normalmente está representado por un cantante barítono. Después tenemos a Wagner, que es amigo de Fausto, y este va a estar representado por un cantante barítono. Por otra parte tenemos a Cybele, que es el alumno de Fausto, y va a estar presentado por un mezzosoprano que justamente simboliza su juventud. Ahora, por último, tenemos a Marthe Schwedlein, que va a estar representada por una actriz mezzosoprano. En La vida es por la trascendencia, la ópera muestra cómo la ambición humana puede ser manipulada por fuerzas malignas y cómo la búsqueda de la trascendencia puede tener consecuencias trágicas tanto para el individuo como para aquellos que lo rodean.
En el amor entre Fausto y Margarita podemos ver cómo el amor puede ser una fuerza transformadora que trasciende las limitaciones humanas y ofrece redención incluso en los momentos más oscuros. En la muerte se muestra cómo esta puede ser un castigo y una liberación dependiendo de las acciones de los personajes. La muerte de Margarita en particular resalta la idea de la expiación y la posibilidad de redención, incluso en los momentos finales de la vida. Y el mal se examina a través del personaje de Mefistófeles y cómo este puede manifestarse en forma de manipulación, engaño y seducción. Como la obra que nos tocó es una ópera, decidimos entonces también adaptar nuestro mito de Fausto para crear actos y escenas y así mantener una similitud y relación con la creación de Gounod. Les presentamos la historia de Faustito. Faustito despierta en su cuarto tras una pesadilla. Es un joven con ideales nobles y sueña con cambiar el mundo a través de la política. Pero su sensibilidad lo abruma demasiado, se siente incapaz de soportar las injusticias que presencia diariamente, pero no se quiere dar por vencido porque verdaderamente cree en sus ideas. Con determinación sale de la cama, se viste y corre a un psiquiátrico que le había recomendado su jefe. Faustito llega al consultorio del doctor Mefistófeles, rogando que le ayude a sentir menos para poder soportar la crueldad de la política y así lograr hacer una diferencia. El doctor Mefistófeles le ofrece a Faustito una píldora azul que le promete entumecer sus emociones. Le advierte que si decide tomar la píldora, la deberá tomar por el resto de su vida. El chico acepta el trato, creyendo que es la única manera. El doctor Mefistófeles, ya solo en su consultorio, ríe y abre una puerta secreta detrás de su librero. Lo vemos desaparecer en un cuarto con pasillos infinitos, llenos de millones y millones de estantes de píldoras azules. Faustito regresa a su cuarto y se toma la píldora azul. Siente cómo sus emociones se van apagando poco a poco hasta desaparecer sin dejar rastro. Se da cuenta de que puede tomar decisiones frías y calculadas sin dejarse influenciar por la injusticia o por el dolor que antes sentía. Faustito asciende rápidamente en el mundo de la política, pero todos a su alrededor se dan cuenta de que no es la misma persona que conocían. Rápidamente comienza a actuar de maneras que antes hubiera condenado, pero ya no le importa. Tras una acción extrema, llega al punto en el cual se da cuenta de que se ha convertido en la clase de persona que antes odiaba y recuerda el trato con el doctor Mefistófeles al mismo tiempo que se escucha en el escenario la voz de Mefistófeles como un eco repitiendo las palabras. Si decides tomar la píldora, la deberás tomar por el resto de tu vida. Faustito se da cuenta de que ni se puede horrorizar ante su decisión porque ya ni eso puede sentir. Mefistófeles observa a Faustito desde lejos, siempre entre las sombras, y ve cómo Faustito se ha convertido en un engranaje más del sistema corrupto que antes intentaba cambiar. Faustito, ahora mayor y una figura política poderosa, llega a la cima del mundo político y reflexiona de todo lo que le sucedió desde su juventud, y aunque reconoce que cambió, sigue adelante con su vida política sin dudar. Se encuentra con jóvenes que tienen ideales como los que él mismo sostenía en su pasado y se da cuenta de que sufren la misma angustia que él sufría. Faustito decide, sin sentimiento alguno, que lo mejor será seguir el consejo que él mismo recibió de su jefe y recomendarles que visiten el consultorio de un psiquiatra que les ayude. Afuera del consultorio del doctor Mefistófeles se ve una larga fila de gente. Cuando uno entra, otro sale con una cajita de píldoras azules.